esta mañana. Como ustedes saben, es viernes y hay que solicitar entonces al final qué hermano desea hacer parte de esta tarea y ejercitarse también meditando y presentando una meditación a los demás sobre los capítulos del libro de Génesis asignado. Entonces, desde ya les animo, mis hermanos, para que al finalizar entonces nos estemos postulando para los 2 capítulos que vienen para la semana próxima. Entonces, los dejo allí con nuestro hermano Ray, que va a estar guiándonos. Buenos días, pastores y hermanos. Bendiciones. Muy buenos días, Juan. Adelante, Ray. Buenos días para todos, buenos días, pastor. Y bueno, acompáñeme a orar. Soberano y sapientísimo Señor, gracias por colocarnos en esta mañana el querer como el hacer por tu santa voluntad, por permitirnos participar en este espacio para el deleite de tu verdad, de tu revelación y enseñanza. Nuestros sentidos estén prestos para la luz de tu palabra, en los méritos de Cristo así sea. Bueno, mis hermanos, a lo que el Señor nos trajo. 4 puntos, ideas puntuales en este capítulo. Al comienzo de este capítulo vemos a Isaac en adversidad, pero Dios le ayuda y consuela. Luego, como en el pasado su padre Abraham niega a su esposa. Le vemos después en gran prosperidad y termina el capítulo con el desdichado casamiento de Saúl. Versículos del 1 al 5. Dios puso a prueba a Isaac en su providencia. Había hambre en la tierra, versículo 1. ¿Qué pudo haber pensado de la promesa si la tierra prometida no le daba pan? Pero Isaac se mantendría adherido al pacto. Observamos que el valor intrínseco de las promesas de Dios no puede quedar opacado a los ojos de un creyente por un revés de la providencia. Dios le dirigió por medio de su palabra en medio de la prueba. Isaac debía ir en busca de provisiones, así que marchó a Egipto, a donde su padre había ido en una ocasión similar, pero se detuvo primeramente en Gerar. Entonces Dios le dijo que se quedase allí y no descendiera a Egipto, versículo 2 y versículo 3. Hubo hambre en los días de Jacob y Dios le dijo que bajase a Egipto. Esto lo podemos ver en el capítulo 46-34. Hubo hambre en los días de Isaac y Dios le dijo que no bajase a Egipto. Capítulo 26, versículo 2. Hubo hambre en los días de Abraham y Dios le dejó en libertad para que hiciese lo que mejor pareciera. Lo vimos en el capítulo 12, versículo 10. Esta variedad de procedimientos por parte de Dios encuentra cierta base en los distintos caracteres de estos 3 patriarcas. Abraham era un hombre de grandes alcances y de íntima comunión con Dios, así que para él todos los lugares y condiciones eran similares. Isaac era buena persona, pero no estaba hecho para grandes dificultades, por tanto se le prohíbe ir a Egipto. Jacob estaba ducho en las dificultades, era fuerte y paciente, por ello era necesario que fuese a Egipto. De esta manera Dios proporciona a sus hijos pruebas de acuerdo a sus respectivas fuerzas. Abraham oyó mi voz, versículo 5. Haz tú lo mismo y la promesa te será asegurada. Aquí es alabada la obediencia de Abraham en honor suyo, porque por ella adquirió buen testimonio ante Dios y ante los hombres. El versículo o los versículos del 6 al 11, el relato de la palabra nos lleva que se estableció pues Isaac en Gerar, versículo 6, la tierra donde había nacido, y enseguida le acomete la tentación de negar a su esposa, diciendo que era su hermana. Su pecado, el versículo 7, como su mujer era hermosa, se imaginó que los filisteos hallarían algún modo de deshacerse de él para casarse alguno con ella, por tanto debía pasar por hermana suya. Su mentira fue detectada por el mismo rey Abimelech. Este no es el mismo del capítulo 20, versículo 2, pues esto sucedía casi con 100 años de diferencia. Nombre bastante corriente entre los reyes filisteos. Vio Isaac que trataba a Rebeca con mayor familiaridad que los hubiese hecho de haberse tratado de una hermana, versículo 8. Le vio jugueteando con ella, o como dice el hebreo, riéndose. Es el mismo verbo del que Isaac tenía el nombre. En ningún lugar mejor que con su mujer y sus hijos deben permitir a un hombre sentirse inocentemente alegre. Abimelech
Le reprendió por el engaño, versículo 9. Le mostró las malas consecuencias que podía haber tenido, versículo 10. Y después, para convencerle de cuán infundados e injustos eran sus celos, le tomó a él y a su familia bajo su protección especial y prohibió, bajo pena de muerte, hacer ninguna injuria a él o a su mujer, versículo 11. Del versículo 12 al versículo 25, señales de la buena voluntad de Dios hacia Isaac. Su siembra de cereales alcanzó aquel año una cosecha extraordinaria, versículo 12. No poseía tierra propia, pero tomó tierra de los filisteos para sembrar en ella, y Dios le bendijo multiplicándola grandemente. Sirva esto de estímulo a pobres labradores que ocupan tierra ajena, pero son honestos y laboriosos. Se nos dice que Isaac cosechó 100 por 1 aquel mismo año en que había hambre en la tierra. También aumentó su ganado, versículo 14, y además tuvo mucha servidumbre, como puede leerse también en el hebreo en el versículo 14, que él empleaba y mantenía a su costa. Señales de la mala voluntad de los filisteos hacia él. Le tenían envidia, versículo 14. Mala raíz es la que hace que los hombres se entristezcan por el bien ajeno, como si el bien del vecino significase el mal de uno mismo. Como los filisteos no tenían ganado de su propiedad que abrevase, en los pozos de agua los cegaron para que no pudiesen usarlo Isaac. El rey de Gerar comenzó también a mirarle con ojos envidiosos. La casa de Isaac venía a ser como un palacio y por lo tanto debía marcharse de allí. Una persona prudente y buena prefiere retirarse a la oscuridad, como aquí Isaac a un valle, antes de estar en alto para ser el blanco de la envidia y de la mala voluntad. Veamos también lo siguiente: su constancia y perseverancia en sus quehaceres a pesar de todo. Primero conservó su servidumbre y continuó laboriosamente en la tarea de hallar pozos de agua. Asimismo propuso sacar el mejor partido del país en que se había establecido, como hace toda persona verdaderamente prudente. Volvió a abrir los pozos que habían abierto su padre, versículo 18. Obsérvese que al escudriñar la verdad, esa fuente de agua viva, es bueno que nos aprovechemos de los descubrimientos en épocas anteriores, que a veces quedan rezagados por la desidia y la corrupción de edades posteriores. Sondeemos los antiguos pozos que nuestros padres cavaron y que los adversarios de la verdad han obstruido. Sus siervos cavaron nuevos pozos, versículo 19. Obsérvese que, aun cuando usemos la luz de anteriores épocas, eso no quiere decir que vayamos a descansar en ella sin hacer nuevos avances. Debemos seguir construyendo sobre el fundamento que ellos echaron. Al abrir los pozos se encontraron con mucha oposición. Versículos 20 y 21. Quienes abren manantiales de luz han de esperar contradicciones. Los dos primeros pozos que abrieron fueron llamados Esek y Signá, que significa respectivamente rencilla y odio. Finalmente se trasladó a un lugar más tranquilo. Prefirió la paz a la victoria. Obsérvese que los que buscan la paz tarde o temprano la hallarán. El pozo que aquí cavaron la llamaron Rehobot, que significa lugares anchos, sitio más que suficiente, lo cual en la Biblia es símbolo de comodidad y seguridad. En los dos primeros pozos podemos ver que es la tierra, estrechez y odio. Este otro pozo nos muestra lo que es el cielo, anchura y paz, lugar suficiente porque allí hay muchas mansiones. Con referencia lo podemos encontrar en Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugares para vosotros. Allí continuó Isaac firme en su religión, conservando la comunión con Dios. Llegó cansado e inquieto de Berseba, pero Dios le dijo: no temas. Por cierto, palabra que se repite 365 veces en la Biblia, propicia para cada día del año. Porque yo estoy contigo y te bendeciré. Versículo 24. Bien, pueden trasladarse cómodamente quienes están seguros que la presencia de Dios estará con ellos donde quiera que vayan. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Versículo 25. Llegamos a los versículos del 26 al 33. Los altercados que habían existido entre Isaac y los filisteos terminaron felizmente en paz y reconciliación. Abimelech hace una visita amistosa a Isaac en favor
del respeto que le había guardado. Versículo 26. Isaac con toda prudencia y cautela pone reparos a la sinceridad de esta visita. Versículo 27. Abimelech afirma su sinceridad al dirigirse ahora a Isaac y busca con todo empeño su amistad. Versículo 28 y 29. Isaac se había quejado de los que lo habían aborrecido y le habían echado de allí. Versículo 27. No, dice Abimelech, te enviamos en paz. Versículo 29. Reconoce las muestras del favor de Dios a Isaac y hace esto la base de su deseo de aliarse con él. Jehová está contigo, tú eres bendito de Jehová. Versículo 28 y 29. Isaac le hace el banquete a él y a sus compañeros y hace alianza de amistad con él. Versículo 30-31. Obsérvese que la religión nos enseña a portarnos como buenos vecinos y en cuanto esté de nuestra parte a vivir en paz con todos. Lo podemos también como referencia a Romanos 12-18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La providencia le sonrió a Isaac por lo que acaba de hacer, porque aquel mismo día en que firmó la alianza con Abimelech, sus siervos trajeron las buenas nuevas de haber encontrado un pozo de agua. Versículos 32 y el 33. Por último llegamos a los versículos del 34 al 35. El insensato casamiento de Saúl, al unirse con cananeas, que eran ajenas a la bendición de Abraham, por lo cual se le llamó profano. Hebreos 12:16, ya que con ello insinuaba que ni deseaba la bendición de la promesa, ni temía la maldición de Dios. Se fue el punto tratado el miércoles, porque el pesar y la amargura de esto produjo a sus buenos padres. Los avergonzó de que se casase con las hijas de los heteos, que no tenían religión. Esto es lo que las Santas Escrituras nos muestran en este capítulo. Voy a orar para terminar. Grandes son tus riquezas en conocimiento y ciencia, Padre bueno, que nos permite revelarnos en cada ápice de tu palabra las maravillas de tu ley, tu actuar, tu carácter y tu providencia en cada minucioso mover. Gracias por tu enseñanza de esta mañana. Nos conscientes de poder emular en nuestra vida cosas semejantes a estas, a favor del crecimiento de nuestra piedad para honrarlo y glorificarlo. En el nombre de tu Hijo, mi Cristo, así sea.